Perú-Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola queridos estudiantes, les habla la profesora Dalia Laro, del área de Ciencias Sociales de tercero de secundaria. Bien, en esta oportunidad vamos a continuar hablando acerca de los conflictos bélicos de Bolivia. En la anterior clase habíamos hablado de las desmembraciones territoriales. En esta oportunidad vamos a tomar un acápite muy importante de este tema a continuación. Acompáñenme a ver estas siguientes imágenes. Muy bien, queridos estudiantes, ¿qué les pareció esas imágenes? ¿A qué nos remota? Claro que sí, vamos a hablar de las guerras. Por lo tanto, empecemos con el tema. Guerras ganadas o un intento por cambiar la concepción derrotista de la historia en Bolivia. Bien, vamos a tomar en este capítulo al historiador politólogo Jorge Abastoflor, que dando su perspectiva sobre esta matriz que a su parecer prima mucho lo que es la enseñanza de la historia en Bolivia. Esto respecto a las guerras, las pérdidas territoriales, en la que él considera una mirada derrotista. Bien, para empezar vamos a hablar de lo que es los estados. Según él, nos afirma que los estados están organizados y tratan de mostrar a sus nuevas generaciones que viven en el mejor estado del mundo. Esto con el fin de crear un sentido de identidad. También él se basa sobre el no edificarse en una base de mentalidad derrotista, recalcando que los estados optan por imbuir a sus ciudadanos en un énfasis de hechos positivos, tratando de minimizar en todo lo posible lo negativo, y hasta algunos afirman que oficialmente mienten, habiendo puesto que no existe ninguna derrota. En el caso de Bolivia, vamos a hablar sobre la conquista del Inca, que también es una derrota. La conquista española, otra derrota. La guerra de la independencia, una victoria que al parecer fue de otros. La guerra del Pacífico, la del Acre, la del Chaco y entre otras que también lo consideran como derrotas. Dentro de ella vamos a considerar, según el historiador, Bolivia participó al menos en 13 conflictos bélicos, en los que tuvo 6 victorias, 2 triunfos formados en partes de bandos aliados, 2 empates, 3 derrotas y una de ellas en la Guerra del Pacífico. Abastoflor también sostiene que no se ha llevado a distintas élites que estuvieron dentro del poder, que ignoren prácticamente la historia y traten de borrar a toda costa lo que son los éxitos pasados, con el fin de generar una visión del renacimiento. Bien, vamos a tomar entonces énfasis a lo que él considera guerras ganadas, como es la Guerra de la Independencia, la Confederación Perú-Boliviana y la Confederación Argentina. Bien, entre la primera guerra ganada, según el autor, nos habla de la independencia, en la cual tuvo el triunfo todos los países del mundo que alcanzaron su liberación por esta vía, considerada como su primera experiencia bélica, porque es un hecho soberano. Lo que muestra en la Guerra de la Independencia, ganó el ejército colombiano, pero debemos darnos de cuenta que ese ejército comandado por Sucre ingresa a Charcas y no dispara ni una vez, y Bolivia está en guerra desde 1809. Ahí vamos a poner y rescatar mucho la figura de Sucre. También vamos a hablar acerca de la otra guerra, que es la guerra de la pacificación del Perú, la cual no se conoce en su real magnitud. Tras esa experiencia se edificó la Confederación Perú-Boliviana, liderada por Andrés de Santa Cruz, que fue, según el autor, obtenida mediante armas. También nos afirma, según el autor, que Perú siempre ha sido nuestro aliado, que tenemos lazos inquebrantables, según la historia. Y cuando llegó el momento de conformarnos a Confederación Perú-Boliviana, no fue así de tal forma. Otro conflicto bélico es donde Bolivia es parte dentro de la
Federación Perú-Boliviana obtuvo resultados positivos, que fue la contienda que libró con la Confederación Argentina en 1837 y 1838, conflicto bélico que emergió cuando Argentina declaró guerra a Bolivia, argumentando que el país estaba recibiendo con brazos abiertos a rebeldes argentinos que se resistían a la unificación de las provincias independientes, aunque en el fondo el interés de Argentina era recuperar Tarija. Tras la desintegración de la Confederación Perú-Boliviana, ocurre otro conflicto, la cual también se denomina como un triunfo, ya que, según explica el presidente de Perú, Agustín Gamarra, invade a Bolivia e ingresa hasta La Paz, y entonces el presidente José Bolivian acaba de hacerse de poder y encuentra apoyo de su peor enemigo para frenar la arremetida. Un general había alistado 1.200 hombres para tomar la presidencia, y que ante el panorama de que ceda esta tropa, todo termina cuando Bolivian vence a Gamarra en la batalla de Ingavi. El presidente del Perú estaba muerto y todo su gabinete, o está muerto en manos de Bolivia. Prácticamente no existe guerra, según el historiador. También el historiador nos muestra dos guerras en las cuales Bolivia venció, en las cuales conformó parte de alianza, como sucedió con la del Pacífico contra España y la Segunda Guerra Mundial. Bien, sobre lo que vamos a hablar sobre el Pacífico contra España, vamos a relatar de los años 60, donde la flota española intenta cobrar daños de guerra en los nuevos estados independientes a nombre de España, y el cual ha sido el que detonó este conflicto. Entre ellos, los países que estaban ahí eran Chile y Perú, y posteriormente integraron otros países como Ecuador y Bolivia, que evitaron que España pudiera abastecerse de sus puertos. Bien, el otro conflicto que el autor nos señala es la Segunda Guerra Mundial, algo que recalcamos desde 1942 y 1945, donde Bolivia asume como bando aliado. Pero lo que vamos a especificar que este conflicto debe valorarse simple y llanamente en lo que Bolivia producía aquí, que era el estaño, por lo cual sirvió como equipamiento a la Segunda Guerra Mundial, en balas, en hacer enlatados para las tropas. Prácticamente Bolivia había sido el reemplazo de Malasia, ya que Malasia, tras caer en manos enemigas, ya no pudo abastecer de recursos a los aliados. Así que Bolivia formó parte de estos países en la configuración del orden mundial en que emergió tras este conflicto armado. Bien, también, entre otras guerras ganadas, vamos a especificar mucho lo que nos habla es la guerrilla de Ñancahuazú a finales del año 60, esta liderada por Ernesto Che Guevara. Otra de las guerras también que sostienen, en las que nos dice, es la guerra del Acre, la guerra del Chaco. Nos denomina esto como que no fueron conflictos en los que pudiera decir que perdió Bolivia, aunque sí perdió territorio. En el primer caso, porque los intentos separatistas fueron aplastadas tras la incursión de 4.000 hombres brasileños a territorio nacional. Bolivia no fue derrotada militarmente, aunque sí se dio cuenta que no podía enfrentarse a una tropa brasilera que ingresaba a Acre. Con este antecedente, Bolivia firmó el Tratado de Brasil y el Tratado de Petrópolis en 1903, y el que dice que Bolivia ni se rinde ni acepta la derrota. Simplemente intercambia territorios, aunque Brasil obtiene la porción más grande del territorio, ¿verdad? Bien. En el caso de la guerra del Chaco, el investigador también nos explica acerca que no había fronteras definidas oficialmente, y que la demarcación arguía que Bolivia casi llegaba hasta la capital del Paraguay, algo que no es concebible en ninguna parte del mundo, y por el lado de los paraguayos sucedía algo similar. Por lo tanto, según el autor, nos confiere que el conflicto queda también en la parte jurídica, y que se afirma que el acuerdo reza sin vencedores ni vencidos. Muy bien, queridos estudiantes, ¿qué les pareció esa pregunta? Muy interesante, ¿verdad? A partir de esa pregunta, quiero que ustedes hagan un ensayo en su casita, lo cual se refiera al tema. Bien, con eso me despido. Hasta el pronto, queridos estudiantes. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.